Conmovieron a generaciones enteras con letras profundas, melodías suaves y voces inolvidables. Por fuera parecían una familia unida, un grupo musical consolidado por el talento y el amor a la música romántica. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás del éxito de los terrícolas hay una historia envuelta en sombras, disputas silenciosas, decisiones mal explicadas y un hecho que hasta el día de hoy genera indignación: la desaparición de los derechos del nombre de la banda original. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién permitió que otras personas se presentaran con el mismo nombre, incluso sin ninguna conexión con los fundadores? ¿Y por qué los propios hermanos se alejaron en medio de acusaciones veladas y entrevistas llenas de tensión? A lo largo de este video, revelaremos detalles que estuvieron ocultos durante décadas, testimonios poco publicitados e historias detrás de escena que ponen en duda todo lo que creías saber sobre uno de los grupos más queridos de la música latina. Pero antes de continuar, aprovecha para dejar tu me gustó. Eso es todo. Suscríbete al canal. Esto es más importante de lo que parece. Así es como YouTube entiende que te gusta este tipo de contenido y nos ayuda a seguir produciendo historias raras, sensibles y sorprendentes. Si puedes ayudar más, haz clic súper gracias y ayudar a mantener vivo este espacio para quienes valoran la memoria de la música. Si no es posible ahora, comenta a continuación qué te sorprendió más y compártelo con alguien que necesite saber la verdad detrás de este nombre familiar. Quédate con nosotros hasta el final, porque la última revelación sacudirá todo lo que creías saber. Los terrícolas. La historia de Terrícolas comienza mucho antes de los escenarios abarrotados, las luces brillantes y los discos vendidos por miles. Surge de un escenario sencillo, marcado por la humildad, la esperanza y la fortaleza de una familia venezolana que nunca imaginó que sus sentimientos transformados en música algún día traspasarían fronteras y se volverían eternos. Morón, un pequeño pueblo del estado Carabobo, Venezuela, fue la cuna de este fenómeno musical. Allí, rodeados de calles de tierra, casas modestas y una comunidad que vivía del trabajo duro, pasaron su infancia los hermanos Joyer. Desde pequeños desarrollaron una intensa conexión con la música. Era común escuchar sonidos de guitarra provenientes de la sala, donde su padre, un inmigrante europeo apasionado por los boleros, y su madre, una mujer de alma sensible y voz suave, crearon un ambiente propicio para que el arte floreciera. Aunque no hubo lujos, hubo mucho cariño, y fue en ese clima que los niños comenzaron a moldear sus emociones y talentos. La formación del grupo no fue planeada como una ambición comercial. Nació de un deseo casi inocente de expresar lo que sentía. Los primeros ensayos se realizaron en el garaje de la casa de la familia Joyer, donde los hermanos improvisaron instrumentos y se turnaron para cantar voces. La armonía entre ellos era palpable, e incluso sin formación técnica musical, tenían una sensibilidad poco común. Los vecinos pronto empezaron a acercarse a escuchar, algunos incluso sacaron sillas para no perderse los ensayos, y así surgió el embrión de un grupo que pronto dejaría de ser solo local. El nombre elegido, Los Terrícolas, fue una sutil provocación. En tiempos en los que tantos artistas buscaban nombres extravagantes, los hermanos querían algo que hiciera referencia a la sencillez, la tierra, la condición humana común. Terrenal significaba, para ellos, que no se colocaban por encima de nadie, que sus canciones hablaban de sentimientos universales, experimentados por todos. Era una forma de anunciar al mundo que su repertorio se centraría en el alma y sus cicatrices. La primera formación sólida del grupo contó con Néstor Joyer como vocalista, con una voz melancólica, intensa y que siempre parecía al borde del llanto. Junto a él estaban sus hermanos Ángel y Lenny, además de Mario, quien luego sería reemplazado. El sonido de la banda se formó en torno a la voz de Néstor, que se convirtió en la cara y el alma de los Terrícolas. No solo cantó, sino que actuó con tal sinceridad auténtica que cualquiera que le escuchaba sentía como si le estuviera narrando directamente el dolor. Desde el principio, la propuesta del grupo fue clara: cantar sobre el amor, la pérdida, el arrepentimiento, las añoranzas y las despedidas. No había lugar para letras vacías ni alegorías sin sentido. Las composiciones eran cartas abiertas, retratos íntimos del corazón humano. Y fue precisamente esta autenticidad la que conquistó al público desde los primeros espectáculos. Las presentaciones iniciales se realizaron en peñas locales, fiestas vecinales y ferias populares. Con cada actuación, el grupo ganó más fans. Las invitaciones comenzaron a multiplicarse y pronto ya estaban actuando en ciudades vecinas. A pesar de la escasez de recursos, cada presentación fue tratada con seriedad. Los hermanos cosieron disfraces con la ayuda de su madre, armaron su propio equipo y pasaron horas ensayando para asegurarse de que la entrega fuera perfecta. El éxito local llamó la atención de pequeños productores, y con cierta insistencia, lograron conseguir una audición en Caracas.
El viaje a la capital fue una aventura. Compartieron espacio en un auto estrecho, con instrumentos en el regazo y ansiedad en el pecho. Sabían que era la gran oportunidad de sus vidas y cuando cantaron frente a un buscador de sellos discográficos, dejaron a todos en silencio. La voz de Néstor, acompañada de la base suave de los hermanos, generó un impacto inmediato. Fue como si el tiempo se detuviera mientras cantaban. Allí mismo se firmó el contrato con el sello discográfico Disco Moda, y este momento marcó el punto de inflexión definitivo en la trayectoria del grupo. Con el primer disco grabado llegaron los primeros éxitos. Te juro que te amo irrumpió en la radio con fuerza inesperada. La gente lloraba al escucharla, porque la canción hablaba del dolor de la pérdida con tanta delicadeza y sinceridad que se hacía imposible ignorarla. De repente, los terrícolas dejaron de ser solo los talentosos hermanos de Morón y se convirtieron en un referente continental. El grupo ganó espacio en programas de televisión, portadas de revistas y grandes escenarios. La sencillez del comienzo, sin embargo, nunca los abandonó del todo. Todavía viajaban juntos en coches modestos, se encargaban personalmente de la producción de sus espectáculos e insistían en mantener contacto directo con sus fans. El público se identificó con esto. No eran estrellas inalcanzables, eran personas reales, con verdadero dolor, como cualquier otra persona. Y eso hizo que la gente se sintiera parte de esa historia. El estilo de balada romántica con letras intensas llegó a definir la identidad de la banda. No necesitaron pirotecnia ni arreglos grandiosos. Bastaba una luz tenue, un micrófono y la voz de Néstor resonando por la sala para que el público se sumergiera en un mar de emociones. Otros grupos intentaron imitar el formato, pero ninguno logró reproducir la misma química. Había algo muy genuino en las terrícolas, algo que no se podía copiar. Cada canción lanzada estaba llena de recuerdos personales, a menudo basados en las propias experiencias de los hermanos. Néstor dijo, años después, que una de sus canciones más conmovedoras había sido escrita en una mañana de luto, tras perder a un gran amigo. Cantó con el corazón roto, y quizás por eso tanta gente se conectó con el dolor expresado en las canciones. La cima de los terrícolas fue como uno de esos momentos mágicos en los que todo parece confabularse a tu favor. Una rara combinación de talento, verdadera emoción y una profunda conexión con el público llevaron al grupo venezolano a conquistar no solo su país de origen, sino toda América Latina y parte de Estados Unidos. Sin embargo, como tantas historias que brillan en los reflectores, detrás de las cortinas había un universo mucho más complejo, lleno de tensiones, celos y decisiones que cambiarían para siempre el destino de la banda. Este fue el momento en que la fama llegó con toda su fuerza, trayendo consigo no solo reconocimiento y fortuna, sino también un peso emocional que pocos estaban dispuestos a soportar. Luego del éxito inmediato de temas como Te juro que te amo, Luto en mi alma y La carta, el grupo se vio envuelto en una verdadera avalancha de compromisos, giras y grabaciones. Los escenarios se hicieron más grandes, los aplausos más intensos y los contratos más lucrativos. El nombre Los Terrícolas apareció en portadas de discos, revistas y periódicos. Las invitaciones a programas de televisión se multiplicaron y cada nueva aparición pública era celebrada por miles de fans. El romanticismo sincero de sus canciones conmovió los corazones de jóvenes y mayores, y no era raro ver lágrimas durante las actuaciones, tal era la conexión emocional entre los intérpretes y el público. En este escenario de éxtasis popular, los integrantes de la banda comenzaron a vivir un estilo de vida totalmente diferente al que habían crecido. Los viajes al extranjero se volvieron frecuentes, alojarse en hoteles de lujo pasó a ser parte de la rutina y las solicitudes de autógrafos y fotografías se convirtieron en algo cotidiano. Con el éxito también vino el acoso constante por parte de la prensa, interesada en saber más sobre la vida personal de los músicos, especialmente del vocalista principal, Néstor Daniel Joyer. Dueño de una voz única y una presencia llamativa, se convirtió en el rostro más reconocido del grupo, lo que poco a poco iría generando un desequilibrio interno. Néstor llegó a ser visto como el líder natural de la banda, lo que inevitablemente provocó malestar entre los demás integrantes. Si bien eran hermanos y habían iniciado su camino juntos, la creciente atención puesta en Néstor terminó generando un distanciamiento emocional. El público gritó su nombre con más fuerza, las entrevistas lo pusieron en el punto de mira y esto generó discusiones silenciosas entre bastidores. Ángel, Mario y Lenny muchas veces se sintieron eclipsados, como si sus esfuerzos y talentos fueran ignorados. Poco a poco, ese sentimiento fraternal del principio fue dando paso a una competencia velada, marcada por resentimientos que rara vez se expresaban con palabras, pero que estaban presentes en las miradas y actitudes. Además, las relaciones personales comenzaron a interferir directamente con la dinámica de la banda.
Néstor se involucró sentimentalmente con una joven que luego participaría en la gestión de la carrera del grupo. La entrada de esta figura femenina en un entorno mayoritariamente masculino y familiar generó intensos conflictos. Hubo sospechas, acusaciones de manipulación y decisiones que se tomaron sin el consenso de todos. Su influencia sobre Néstor fue vista por algunos como un factor que intensificó la separación interna y el distanciamiento emocional entre los hermanos. La gestión del éxito se ha convertido en un desafío diario. Aunque estaban en la cima de las listas y eran recibidos como ídolos donde quiera que fueran, los miembros de la banda enfrentaron serios problemas de comunicación, decisiones financieras controvertidas y dificultades para lidiar con la presión de la fama. El ritmo agotador de las giras pasó factura. No hubo tiempo para descansar, cuidar su salud y, sobre todo, mantener el vínculo afectivo que los unía desde pequeños. La música, que alguna vez fue una expresión sincera de sentimientos, comenzó a convertirse en una obligación comercial. Cada álbum necesitaba superar al anterior, cada show tenía que ser más impactante que el anterior, y esto socavaba la esencia espontánea que los había llevado al éxito. En este momento de gloria, también comenzaron a surgir otras voces que intentaban incidir en el rumbo del grupo. Empresarios, productores, periodistas e incluso amigos personales presentaron ideas, propuestas y promesas que parecían tentadoras, pero que a menudo ocultaban oscuros intereses. Nadie dudaba del talento de los hermanos Joyer, pero su ingenuidad en cuestiones contractuales y legales los colocaba en situaciones vulnerables. Fue en este contexto que se tomaron algunas decisiones equivocadas, como la firma de contratos que luego resultarían trampas legales capaces de afectar el control del grupo sobre su propia marca. Si bien los espectáculos continuaron atrayendo multitudes y los discos lograron ventas impresionantes, las tensiones internas crecieron silenciosa pero constantemente. Las discusiones se hicieron más frecuentes, los ensayos más fríos y los viajes más desconectados emocionalmente. Cada miembro comenzó a retirarse a su propio mundo, y el compañerismo que antes los guiaba dio paso a una convivencia profesional, casi mecánica. Ya no era una familia tocando junta, sino una compañía de música que intentaba mantener la máquina funcionando a pesar de las grietas. Aún así, los fanáticos apenas se dieron cuenta de lo que sucedía detrás de escena. En el escenario, los terrícolas se mantuvieron impecables. Las armonías vocales, la relación en las canciones y la entrega emocional continuaron cautivando al público en diferentes países. Fue esta dedicación en el escenario la que los mantuvo en pie, incluso cuando su convivencia fuera de él ya daba signos de desgaste. El público no tenía idea de que, detrás de las sonrisas y las canciones románticas, había intensas peleas, lágrimas detrás de escena y momentos de profunda soledad. Néstor, en particular, sintió el peso de ser el centro de atención. En varias entrevistas concedidas años después, reveló que, aunque estaba rodeado de fans y aplausos, se sentía cada vez más solo. La presión por mantener al grupo en lo más alto, sumada a la responsabilidad de afrontar tantas expectativas, le hizo sumergirse en periodos de tristeza y agotamiento. La fama también trajo un tipo diferente de sufrimiento, la envidia. Personas cercanas al grupo comenzaron a expresar actitudes dudosas. Hubo rumores de traición, sabotaje interno e incluso robo de composiciones. Algunos músicos invitados que participaban en giras empezaron a aprovechar el nombre de la banda para promocionar sus propias carreras, y la falta de un control estricto sobre la marca abrió espacio para las distorsiones. Todo ello alimentó un ambiente de inseguridad y desconfianza que erosionó los vínculos entre los miembros originales. Después de años de fama y reconocimiento internacional, los terrícolas se encontraron en una posición destacada en la escena de la música romántica. Las giras por toda Latinoamérica se volvieron constantes, los discos vendieron miles de copias y el nombre de la banda fue sinónimo de éxito. Sin embargo, como muchos artistas que alcanzan este nivel de notoriedad, los hermanos Joyer se vieron cada vez más dependientes de estructuras administrativas externas para mantenerse al día con la complejidad de su agenda y las demandas del mercado. Fue en este contexto de expansión cuando empresarios, abogados y representantes comenzaron a ingresar al círculo de confianza del grupo, asumiendo roles que iban desde la negociación de contratos hasta la gestión de derechos de autor y de imagen. La falta de experiencia jurídica por parte de los integrantes de la banda, combinada con una excesiva confianza en ciertas figuras que emergieron como aliados, allanó el camino para que se pusiera en práctica una maniobra silenciosa y devastadora. Aprovechando cláusulas mal explicadas de antiguos contratos, un empresario que había colaborado con el grupo en los primeros años registró legalmente el nombre de los terrícolas como propiedad exclusiva, excluyendo así a los propios fundadores del control sobre la marca que con tanto sudor y pasión habían creado. Lo que parecía imposible ocurrió de forma fría y estratégica.
la banda que dio origen al nombre ya no tenía derecho a utilizarlo libremente. Para Néstor Joyer y sus hermanos, esta fue una traición sin precedentes. La noticia fue un shock, e incluso después de los intentos de apelar legalmente, se tomó la decisión. Los derechos del nombre habían sido cedidos a terceros, y a partir de ese momento, cualquier uso público o comercial de la marca Los Terrícolas por parte de los fundadores sería objeto de acciones legales. Es decir, se impidió a los verdaderos creadores de la banda presentarse como tales. El impacto de esta decisión fue profundo y devastador. Néstor, en entrevistas concedidas años después, declaró que sentía como si le hubieran arrancado una parte del alma. Para él, ver a otros grupos actuar bajo el nombre de Los Terrícolas, sin ningún vínculo afectivo, familiar o artístico con los fundadores, era como presenciar un robo emocional cometido delante de todos. Este episodio sumió a los miembros originales en una crisis personal y profesional. El dolor de perder el control sobre lo que habían construido con tanto sacrificio fue inconmensurable. Y para el público comenzó la confusión. De repente surgieron varias formaciones llamadas Los Terrícolas, algunas compuestas por músicos desconocidos, contratados solo para mantener vivo el nombre comercialmente. Estos grupos, en muchos casos, presentaron un repertorio similar al original, pero sin la esencia, sin la verdad emocional que hacía de Terrícolas algo único. Muchos fanáticos desprevenidos asistieron a los espectáculos creyendo estar frente a los fundadores, cuando en realidad estaban presenciando versiones alternativas, legalmente autorizadas, pero artísticamente desconectadas del legado original. La respuesta de Néstor Joyer fue intentar preservar su identidad artística de otra manera. Comenzó a presentarse como Néstor Daniel y sus Terrícolas, en un intento por mantener viva su relación con el público sin violar los términos legales. Esta elección, aunque necesaria, trajo consigo dificultades. Hubo resistencia de los contratistas, que prefirieron utilizar el nombre tradicional por motivos comerciales, y también de los aficionados que no entendían el motivo del cambio. Néstor se encontró en una posición sumamente delicada al tener que justificar algo que, en esencia, nunca debería haber sucedido. Las entrevistas se convirtieron en un espacio donde él, con lágrimas en los ojos, explicaba repetidamente cómo los habían engañado, cómo les habían quitado todo sin previo aviso. La revuelta fue aún mayor debido a que todo ocurrió sin enfrentamiento directo. Fue una traición silenciosa, oculta en burocracia y estrategias legales que escaparon a la comprensión de los músicos, más acostumbrados al escenario que a las salas de reuniones. Los hermanos, que habían luchado tan duro para poner la música romántica venezolana en el mapa, ahora se vieron obligados a reinventarse. Algunos decidieron alejarse por completo de la música, otros siguieron caminos paralelos, pero el sentimiento de impotencia era común a todos. Este episodio también intensificó aún más los conflictos internos del grupo. Cada uno empezó a afrontar la situación de manera diferente, y esto intensificó las distancias que ya habían comenzado en la cima de su éxito. Algunos acusaron a Néstor de haber sido demasiado ingenuo al confiar en los empresarios. Otros lamentaron la falta de unidad necesaria para afrontar el problema colectivamente. El resultado fue una fragmentación cada vez más evidente. Lo que quedaba ahora era el intento de mantener la dignidad artística en medio de una disputa que parecía no tener fin. A pesar de todos los obstáculos, Néstor se mantuvo firme. Su conexión con el público era demasiado fuerte para romperla. Continuó componiendo, grabando y actuando, incluso con recursos reducidos y la sombra constante de la polémica por el nombre. En cada espectáculo se esforzó en explicar al público la verdadera historia de las Terrícolas, con la esperanza de recuperar, al menos simbólicamente, el reconocimiento debido. La reacción del público fue, la mayor parte del tiempo, de empatía y solidaridad. Muchos comenzaron a apoyar directamente a Néstor y su versión de la banda, conscientes de la injusticia que se había cometido. La figura de Néstor siempre ha sido sinónimo de emoción. Su voz melancólica, casi siempre al borde de las lágrimas, se ganó millones de corazones por representar con sinceridad sentimientos como el amor no correspondido, la pérdida y el arrepentimiento. No solo interpretaba canciones, las sentía y hacía que los oyentes también las sintieran. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de la fuerza de esa voz, había un hombre frágil, herido por dentro y profundamente afectado por las decepciones que su vida artística y personal le había impuesto a lo largo de los años. La pérdida del nombre de la banda fue más que un golpe comercial, fue una herida emocional que marcó el comienzo de un periodo oscuro para él. Néstor comenzó a retirarse de los eventos sociales, redujo drásticamente sus apariciones públicas y empezó a vivir de manera más privada. En emotivas entrevistas, dijo que durante mucho tiempo ni siquiera podía escuchar su propia música sin sentir dolor. Para él,
Cada canción traía no solo el recuerdo de los buenos momentos, sino también de todo lo que había perdido: el grupo unido, la complicidad entre hermanos, el cariño del público bajo un nombre que ya no le pertenecía legalmente. Esta desconexión con la identidad construida durante décadas lo dejó en un estado de profunda tristeza. Además, vinieron problemas de salud. El estrés constante, la ansiedad y los sentimientos de frustración comenzaron a pasar factura en su cuerpo. Néstor relató episodios de insomnio, dolores recurrentes y hasta ataques de pánico. Los médicos le recomendaron reposo, pero él se negó a abandonar por completo los escenarios, pues sabía que el canto seguía siendo su única conexión con lo que quedaba de su esencia artística. Aunque estaba debilitado, insistió en actuar, aunque el público ahora era más reducido y los lugares más modestos que los de las grandes giras de los años dorados. En uno de los momentos más conmovedores de su carrera, Néstor reveló que había considerado abandonar la música por completo. Se sintió agotado, traicionado y destruido emocionalmente. Dijo que, a veces, pensaba que su misión había terminado, que lo que tenía para dar al mundo ya lo había entregado y que ahora solo había silencio. Estas confesiones, dadas de forma espontánea y sincera, revelaron al público un lado del artista que muchos desconocían. Él era el ídolo que, cargando con tantos sentimientos ajenos, acabó olvidándose de cuidar los suyos. La distancia entre los exintegrantes de la banda también contribuyó a su soledad. Muchos siguieron caminos diferentes. Algunos desaparecieron del mundo artístico y otros mantuvieron contactos esporádicos, siempre marcados por la sombra de un pasado no resuelto. Los lazos familiares, antes firmes, se volvieron frágiles y distantes. Néstor, que antes compartía escenario con sus hermanos, ahora afrontaba el camino casi siempre solo o acompañado de músicos contratados. Esto intensificó aún más su sentimiento de abandono. No se quejó de la nueva realidad, pero dejó en claro que extrañaba el momento en que juntos formaban una verdadera familia musical. Al mismo tiempo, la vida amorosa de Néstor atravesaba turbulencias. Las relaciones que intentó mantener se vieron afectadas por su inestable estado emocional, la agotadora rutina de los espectáculos y las inseguridades que habían ido acumulando con el paso de los años. Él mismo incluso declaró que, en ciertos momentos, se sentía incapaz de amar de verdad, pues aún cargaba con heridas sin cicatrizar, no solo de su vida profesional, sino también de experiencias emocionales que lo impactaron negativamente. La música, que solía ser un refugio, se convirtió también en un espejo incómodo de todo lo que había perdido. A pesar de todo esto, había algo dentro de él que no le permitía rendirse del todo. Néstor empezó a transformar su dolor en fuerza creativa. Con el paso de los años, empezó a utilizar las redes sociales y las entrevistas como forma de desahogarse, contando su historia no con amargura, sino con la intención de advertir a los nuevos artistas sobre los peligros del mundo de la música. Habló abiertamente de cómo lo engañaron, de cómo la fama puede aislar y de lo importante que es proteger lo que se construye con tanto mimo. Sus historias tocaron a muchas personas y generaron una ola de empatía que poco a poco comenzó a llenar el vacío que sentía. Poco a poco, la soledad del ídolo empezó a dar paso a una especie de redención personal. Aunque no recuperó legalmente el nombre de la banda, Néstor rehizo su carrera basándose en la verdad. Comenzó a presentarse como Néstor Daniel, voz original de Los Terrícolas, una manera honesta y respetuosa de mantener viva su conexión con el público sin meterse en disputas legales. Los espectáculos volvieron a tener lugar con mayor frecuencia y, aunque más pequeños, estuvieron marcados por momentos emocionantes. Los fanáticos que lo acompañaron sabían que estaban ante el verdadero intérprete de aquellos clásicos inmortales, y eso fue suficiente. En uno de los momentos más emotivos de su reciente etapa, durante un show en México, Néstor se detuvo en medio de la actuación para contarle al público cómo había sido traicionado, cómo sufrió con la pérdida de su nombre y cómo pensó en rendirse. El pueblo, conmovido, aplaudió y gritó su nombre durante varios minutos. Este simple gesto, proveniente del público, fue para él uno de los momentos más importantes de su vida. Allí entendió que, incluso si hubieran eliminado el nombre de la banda, nunca podrían borrar su voz, su historia y la conexión que construyó durante décadas con quienes realmente lo amaban. Hoy, cuando hablamos de Los Terrícolas, es imposible no sentir una mezcla de nostalgia, respeto y un dejo de melancolía. La banda que marcó generaciones con sus letras profundas, su sonido suave y su entrega emotiva en el escenario, atravesó décadas con una trayectoria marcada por altibajos gloriosos y dolorosos. Después del éxito arrollador y las crisis internas, después de las traiciones corporativas y el robo de su nombre, queda la pregunta: ¿qué queda de Los Terrícolas? ¿Cómo está el grupo hoy? Y más que eso, ¿cómo está el corazón de quienes alguna vez dieron vida a una de las bandas más apasionantes de América Latina?
La situación actual es, cuanto menos, compleja. Son varias las formaciones que circulan bajo el nombre de los terrícolas, muchas de las cuales no cuentan con ninguno de los miembros fundadores. Esto fue posible gracias a una serie de maniobras legales llevadas a cabo años atrás por empresarios que registraron la marca y comenzaron a autorizar su uso por parte de terceros. Hoy en día, en varios países latinoamericanos y entre comunidades latinas en Estados Unidos, es posible encontrar grupos que actúan bajo su nombre original, pero que son solo una sombra de lo que alguna vez fue la banda. Estos músicos reproducen el repertorio clásico con competencia técnica, pero sin el alma y la historia que hicieron esas canciones tan especiales. El público, a su vez, no siempre es consciente de esta división. Muchos todavía creen que están ante una formación legítima, y esta confusión alimenta un legado herido, una memoria fragmentada que impide la verdadera valoración de los artistas que dieron origen a todo. La identidad de los terrícolas, que durante años fue sinónimo de autenticidad emocional, se ha convertido en una marca explotada por terceros. Y eso, para quienes conocen la verdadera historia, es una herida que no sana fácilmente. Mientras estas versiones comerciales viajan por circuitos de conciertos nostálgicos, Néstor Daniel Joyer continúa intentando mantener viva la llama original. Con formación propia, que lleva el nombre de Néstor Daniel, voz original de los terrícolas, continúa presentándose en espacios más íntimos, con un público fiel profundamente conmovido por su presencia. Incluso con menos estructura, menos publicidad y sin el apoyo oficial de la marca, sus presentaciones tienen un peso simbólico que ninguna otra puede replicar. Porque existe el verdadero intérprete, el que vivió cada letra, el que sufrió cada pérdida y el que transformó su dolor en música. Néstor ha hecho un trabajo silencioso y resiliente para reconstruir su trayectoria. En sus redes sociales, en entrevistas y shows, siempre encuentra espacio para contarle al público lo que realmente pasó, explicar por qué ya no usa el nombre original de la banda y reclamar el reconocimiento que por derecho le corresponde. Muchos fans que descubren esta verdad se indignan. Se sienten engañados, traicionados y empiezan a seguir más de cerca la versión legítima del cantante. Esta movilización espontánea, aunque pequeña, ha ido creciendo poco a poco, como una corriente de cariño y justicia que se va extendiendo entre quienes realmente se preocupan por la historia de la música latina. El legado de las terrícolas, por tanto, vive hoy dividido en dos realidades distintas. Por un lado, la explotación comercial de la marca, que alimenta la nostalgia, vende entradas y mantiene vivo el nombre, aunque se le vacíe de su significado original. Por el otro, la resistencia emocional de Néstor, quien con dignidad y dedicación sigue llevando al escenario la verdad que vive en su voz. Es una batalla desigual, pero profundamente simbólica, pues revela cuánto valor artístico puede resistir, incluso cuando todo parece conspirar en su contra. Además de la cuestión de las etapas y la disputa por el nombre, también está el aspecto emocional del legado. Los hermanos Joyer, ahora distantes, siguieron caminos diferentes. Algunos abandonaron definitivamente la música, cansados de la lucha, heridos por los recuerdos y las injusticias que sufrieron. Otros mantienen alguna implicación esporádica, pero sin la misma pasión de antes. La banda que alguna vez representó la unión de una familia hoy vive en recuerdos dispersos, en fotos antiguas, en grabaciones de video y, por supuesto, en las voces de los fanáticos que continúan cantando sus canciones. Las canciones, de hecho, siguen siendo el hilo conductor que mantiene viva la memoria de las terrícolas. Te juro que te amo, luto en mi alma, la carta, vamos a platicar y tantos otros clásicos aún resuenan en las fiestas familiares, en los programas de radio, en las listas de reproducción de Internet. Hay algo en estas canciones que trasciende el tiempo, que habla directamente al corazón, sin importar la generación. Y es este poder el que demuestra que, a pesar de todo lo sucedido, el grupo dejó una huella que nunca podrá borrarse. Muchos artistas que surgieron posteriormente reconocen la influencia de las terrícolas. Fueron pioneros en transformar el dolor en arte, en plasmar sentimientos profundos en letras sencillas, accesibles y conmovedoras. Su capacidad para moverse con autenticidad abrió el camino para muchos otros intérpretes de la música romántica latinoamericana. Este reconocimiento, sin embargo, no siempre fue debidamente celebrado por las instituciones culturales o los medios de comunicación especializados. Quizás por las polémicas, quizás por el turbulento declive, quizás porque simplemente no tuvieron la protección que merecían a lo largo de su carrera.